Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que tiene el propósito de estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí tenemos las enseñanzas de Jesús que nos ayudan a construir una cosmovisión, es decir, a construir un marco de referencia, un marco filosófico, un marco con nuestras creencias. Ese conjunto de creencias que nos ayuda a entender la realidad, que nos ayuda a juzgar entre lo bueno y lo malo. Ese conjunto de creencias que nos ayuda a tomar las decisiones importantes de la vida y también las decisiones cotidianas. A eso le llamamos una cosmovisión, y qué bueno que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Con este mapa podemos ser guiados a través de nuestra vida. Por eso, una vez más, les extiendo una bienvenida. Será el estudio de la palabra de Dios. Y les recomiendo que visiten nuestra página en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Permítanme también presentarles algunos materiales que pueden servir para ampliar estos temas. El primero de ellos es una guía de estudio de la Biblia. La Iglesia Adventista prepara 4 de estas guías al año. El tema de la guía que estaremos tratando es las enseñanzas de Jesús. Viene acompañado de un libro de citas, también auxiliar, que permite que nosotros comprendamos más estos temas. Las citas son extraídas de algunos de los libros de la escritora cristiana Elena G. de White. También tenemos estos libros, En pocas palabras, del Dr. Loron Wade. Aquí y en este otro libro, Nuestras 28 creencias para jóvenes, de Seth Pearce, podemos encontrar también algunos de estos temas con ilustraciones de la vida diaria. Si usted se interesa por alguno de ellos, puede acudir a alguna iglesia adventista o escribir a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Bueno, pues estamos listos para iniciar nuestro estudio. El tema que vamos a considerar es la iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que la gente piensa acerca de la iglesia. Ese sentido de pertenencia que tenemos, el sentirnos como parte de un grupo de creyentes, el formar parte de un grupo. ¿Qué significa la iglesia? ¿Cuánto representa para nosotros? Bueno, vamos a ver qué dice la gente y luego regresaremos a considerar nuestro estudio. Una breve pausa. Pues que sé que está fundamentada con la Biblia y pues que Dios la dejó porque nos ama y que Él murió un día por nosotros para que algún día vayamos al cielo y moramos con Él. Bueno, los adventistas del séptimo día creemos que en la segunda venida de Cristo es una de las creencias que tenemos, y creemos que tenemos una misión también que cumplir. Creemos que hay un conflicto entre el bien y el mal, y en medio de ese conflicto creemos que Dios nos ha elegido como pueblo para proclamar ese evangelio y para anunciar su venida, y por eso estamos aquí. Qué bueno que han decidido quedarse con nosotros, queridos amigos. Vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios, y para este estudio nos acompaña un matrimonio muy joven. No pasan de los 30 años. Quiero pedirles que ellos se presenten. Un saludo cordial, mi nombre es Melissa Ruiz de Grajeda, estudié la licenciatura en nutrición en la Universidad de Montemorelos y actualmente laboro como diseñador instruccional en la UM Virtual. Muy buenos días, mi nombre es Filiberto Grajeda, soy egresado de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Montemorelos. Actualmente laboro como docente en la Facultad de Ingeniería. Pues Melissa y Fili, qué gusto tenerlos con nosotros. Ustedes desde muy pequeños saben lo que significa la iglesia.
Si yo les preguntara a ustedes en una frase, en una palabra, ¿qué significa la iglesia para ustedes? Que han estado en la iglesia como creyentes desde pequeños. ¿Qué me dirían en una frase, una palabra? Lo voy a apuntar aquí. Bueno, pues para mí la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy bien. Y en palabras más prácticas, diría que es una congregación de personas que creen algo, tienen algo en común en cuanto a la creencia de Dios y una misión que cumplir. Mira qué interesante, es un grupo de personas que tienen en común una fe y una misión. Qué interesante. ¿Y tú qué piensas, Fili, en una frase, una palabra? Para mí la iglesia inicia cuando personalmente aceptamos a Jesús como Hijo de Dios. Después se extiende un poco a la parte congregacional, donde convivimos con un grupo que el común denominador de esos hermanos es aceptar a Jesús. Para mí ahí inicia la iglesia, ¿no? Es decir, estamos hablando de un cuerpo de creyentes alrededor de Jesús. Exacto. Alrededor de aceptar a Jesús como Salvador personal. Exacto. Qué interesante es. En ese sentido, la guía de estudio de la Biblia que has mencionado, Norca, tiene un versículo de memoria para la semana, que está en San Juan 17, 20 y 21. Qué buena recomendación en el sentido que ellos la miran, ¿no? Un grupo de personas con una fe y una misión y alrededor de Cristo. Y Jesús mismo, ¿qué palabras le dejó dicho a la iglesia, al grupo que se reúne? ¿Quieres leerlo? San Juan 17, 20 y 21 dice: no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, y si estamos alrededor de Jesús, ¿recuerdan una vez que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y ¿qué tal si lo buscamos? A ver qué me dicen ustedes. San Mateo 16 está, ¿no? Mateo 16, a partir del versículo 13. Y la respuesta que dio Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego las palabras de Jesús, en el versículo 17, Norca, y 18, a ver, léenos allí. Desde el 16 dice, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el 18 dice, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hasta ahí nomás. Así que con estas palabras Jesús dijo que Pedro es el fundamento de la iglesia. Si bien es cierto, algunas iglesias o algunas denominaciones han utilizado este versículo para fundamentar algunas creencias que ellos tienen, nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que Jesús, en ese momento estaba refiriéndose a Él como la roca. Inclusive la Biblia lo avala, porque en algunos momentos o en unos pasajes desde el Antiguo Testamento se menciona a la roca como el fundamento de lo que nosotros creemos, que es Jesús. ¿Tienes por lo menos algún pasaje? Del Antiguo Testamento sí. Tengo Deuteronomio 32:4, que dice, Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. Dios es leal, ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Isaías 17:10 es otro texto también donde se habla de que Dios es la roca, ¿no? Dice, sí. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Es decir, parece ser que Jesús le dijo a Pedro por su nombre, pero cuando se refirió a lo que Pedro dijo y lo que tú dijiste, es la roca en la cual está fundada la iglesia. Es muy interesante este pasaje. Vamos a regresar dentro de unos instantes. No se vayan, quédense con nosotros en este estudio de la Biblia.
Pues en que muchas veces quizás no tengo propósitos aquí o no, a veces no lo encontramos como caso a la vida, pero creemos que algún día iremos con Dios y pues seremos felices con Él siempre. Aunque parece un conjunto o unas doctrinas que a veces pueden ser muy teóricas, en realidad no lo son muy prácticas y están basadas en el amor al prójimo. Muy importante, porque cuando tenemos que tomar alguna decisión o estamos en algún problema, al nosotros entender que tenemos un propósito, que tenemos una misión, podemos orientar nuestras decisiones, de tal manera que tenemos una luz en el camino y todo apunta hacia la esperanza que tenemos de la segunda venida de Cristo. Estamos de regreso. Qué bueno que siguen con nosotros. Es importante considerar que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y es interesante también escuchar lo que las personas dicen con respecto a los dilemas de la vida que han resuelto por ser parte de una iglesia. ¿En qué les ha servido a ustedes, Melissa, Philly, al hacerle frente a los dilemas de la vida, el pertenecer a una iglesia? Bueno, básicamente yo creo que en lo que nos ha servido es tener siempre en mente que la iglesia es una institución divina, primero. Cristo es el fundamento, entonces es normal que en la vida diaria y rutinaria haya roces, incluso entre miembros de iglesia o pues temperamentos débiles, conductas inapropiadas, compañeros de trabajo, pero eso jamás debe ser un motivo para que tú te alejes de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el vínculo que tú tienes con Jesús. Jesús es el fundamento de la iglesia, no el hermano. Perdón, dije hermano. No, está muy bien, el hermano, el amigo, sí, sí. En la iglesia, como somos, está excelente, como miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia, nos llamamos hermanos, en todas las iglesias nos llamamos hermanos, sí, y a veces tú dices que surgen esas tensiones, ¿no? Sí. Pero Jesús nos enseñó cómo resolver esas tensiones. Incluso dice, no sé si te recuerdas, Filiberto, que dice que si vas a ir a la iglesia, pero te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, ¿qué deberás hacer? Pues primero tienes que ir a reconciliarte con él, ¿no? Y es exactamente lo que dice Melissa, es decir, en la medida que nosotros tengamos en nuestra visión de la iglesia que Jesús es el centro y es la piedra angular, como lo menciona la Biblia, realmente decir que no va a haber roces o no va a haber quizás desunidad por ahí, pues sería decir que no somos de este planeta, claro. Quizás, ¿no? Entonces, lo importante es nunca perder de vista que Jesús es nuestra piedra angular y en la medida que nosotros establezcamos nuestra relación con Él, nuestra relación con nuestros prójimos o nuestros hermanos en este caso, va a ser mucho mejor. Es como si dijéramos que aquí en el centro está Jesús, ¿no? Aquí, en el centro de esta mesa redonda. Mientras más nos alejamos del centro, pues más lejos estamos unos de los otros. Pero si nos acercamos, mientras más nos acercamos al centro, pues más cerca vamos a estar unos de los otros. Qué interesante es que Jesús es la única persona que puede mantener esa unidad, esa relación. No es fácil la relación. Incluso ustedes, ustedes están recién casados, ¿no? Todavía están en su luna de miel. De luna de miel. Todavía están en su luna de miel. Pero en el hogar hay tensiones. Me imagino que ustedes se dan cuenta que hay tensiones. Pero qué bonito es saber que podemos acudir a una persona que es común para los miembros del hogar y que su amor lo comparte con nosotros. Lo comparte con nosotros. De hecho, él habló de compartir el amor de él para con nosotros. Un dilema que yo quería señalar, no sé si pueda, sí. Es cómo hacerle frente a un disgusto. Cuando tú tienes algo contra alguien, la tendencia humana es ir a contarle a otra persona la forma en que nos distanciamos o por qué nos distanciamos. Y la Biblia tiene una receta que yo me propuse probar hace un tiempo y no falla, y se encuentra en Mateo 18, 15 al 17, y dice: si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos,
dilo entonces a la iglesia. Entonces, normalmente uno se queda en el primer paso. Sí, por supuesto. Es más, ni das el primer paso, sino que vas y lo cuentas a otros antes de hablar con la persona. Normalmente si uno quiere seguir esta receta, si sigues esta se receta, queda en el primer paso. Sí. Porque cuando vas y hablas con tu hermano, ahí quedan las cosas. Y cuando uno lo cuenta a otros, entonces se hace más grande. Y la distancia se va haciendo cada vez más mayor. Así que esta receta para mantener el buen espíritu en la iglesia no falla. Sí, incluso Jesús, que sabe cómo somos los seres humanos, como dijo Philly, que somos de este planeta, nos recomienda no juzgar, no juzgar, pues, porque no podemos conocer los motivos de las personas. ¿Cómo te ha ido con eso, Melissa, a través de tu vida? Que te juzguen o juzgar, es un poco feíto, ¿verdad? Sí, a veces es sencillo cuando piensas que otras personas son las que juzgan, pero también nosotros estamos en esa posición de alguna vez juzgar a otras personas. Entonces hay que tener mucha sabiduría y estar en comunión estrecha con Dios para rogarle que no seamos de ese grupo de personas que juzga a otros. Incluso Jesús dijo, porque tienes una viga en el ojo y estás fijándote en la paja en el ojo ajeno, ¿no? Porque así somos, ¿no es cierto? Es más fácil mirar las faltas de otros, Filipe. ¿Es cierto eso? ¿Te ha pasado? Sí. ¿Lo has visto? Sí, es parte de la naturaleza humana, ¿no? A veces uno no ve los 5 dedos que se apuntan para uno y es más fácil señalar a alguien, ¿no? Sí, estar ¿verdad? con alguien. Es parte, yo también creo que es parte de lo que el pecado hizo con nosotros, ¿no? Y tratar de siempre estar viendo lo que los demás no hacen o dejan de hacer en lugar de estar uno preocupado por sí mismo, ese también es un problema que a la larga o en el momento a la iglesia lo afecta, ¿no? Claro, lo importante es, como ustedes han señalado, estar unidos a Cristo. Jesús lo dijo en San Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Qué importante es esa relación estrecha con Jesús, que nos permite ser una bendición para todos los demás, ¿no? Cuando compartimos el amor que Él nos ha dado. Queridos amigos, el pertenecer a la iglesia es un gran privilegio, siempre y cuando estemos cerca de Cristo. No se vayan, vamos a regresar en unos instantes para continuar nuestro estudio. Pues creo que sea que seamos adventistas o de cualquier religión o no creyentes, la vida es muy difícil y siempre tiene muchos problemas. La clave es que en realidad todo eso, como ya había dicho, es una ayuda hacia nosotros. Entonces, cuando las personas en el exterior pueden ver cómo nosotros somos beneficiados o cómo nos ayuda a salir adelante, es una herramienta poderosa para compartir el evangelio. Pues yo pienso que predicándoles a ellos, porque muchas veces hay personas deprimidas que hasta quieren matarse porque no encuentran sentido a la vida, pero sabemos que en Dios podemos ser felices para siempre. La Biblia nos dice que Dios ha repartido dones, cada uno de nosotros tenemos dones diferentes, esos dones podemos desarrollarlos y poder servir tanto organizacionalmente en la iglesia, en algún puesto, en alguna responsabilidad, pero también fuera de la iglesia, compartiendo estas creencias con otras personas. Qué bueno que han decidido continuar con nosotros, queridos amigos, en este estudio de la Biblia con el tema de la iglesia. Es interesante escuchar cómo la gente comparte el ser miembro de una iglesia, el sentirse parte del cuerpo de Cristo. Melissa estudió su maestría en la Universidad de Sonora y Filiberto está estudiando su maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me imagino que ustedes allí, en esos ambientes, tuvieron oportunidades de compartir el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, de un grupo que gira alrededor de Cristo. Cuéntenme algo, ¿cómo les fue? Bueno, cuando hablamos del concepto, vamos a decirlo así, cuerpo de Cristo, a mí me ha servido mucho porque yo antes de estudiar esta lección
tenía una idea del cuerpo de Cristo, porque generalmente en la iglesia decimos, no, pues alguien a lo mejor es el brazo, otro es el corazón, y se refiere a los talentos y a lo que hacemos. Perdón. Pero cuando se lee el cuerpo de Cristo, yo lo he aplicado como algo literal, es decir, cuando Jesús estuvo en esta tierra, su cuerpo lo utilizó para ir a predicar, para ir a sanar, mira qué interesante, para ir a darle de comer a las personas que no tenían que comer. Entonces, nosotros siendo parte de esa iglesia, pues tenemos que usar nuestro cuerpo en esa forma también literal. Es decir, si eres el cuerpo de Cristo, vas... Exacto, es decir, cuando estás en la escuela, cuando estás en el trabajo, cuando vas a la tienda, eres parte de, y las personas nos observan, ¿no? Generalmente dicen, no, es que ustedes tienen algo especial. Pues no es otra cosa más que Jesús, esa es la verdad, ¿no? Entonces, eso sirve en la vida diaria. Cuando uno ese concepto lo toma, es decir, somos parte del cuerpo de Cristo, pues no es otra cosa más que actuar como actuó Cristo. Que muy bien, entonces, qué interesante. Eso a mí, por decir, en la escuela, como usted lo menciona, un ambiente que, si bien es cierto, no es totalmente cristiano, cada quien tiene sus distintas creencias, pues esa parte ayuda, ¿no? Y a veces te preguntan, oye, ¿y tú por qué actúas así? O ¿por qué no vienes el sábado a la clase del tal ingeniero, ¿no? Entonces, uno aprovecha esos momentos para dar un testimonio o para compartir esa parte del cuerpo de Cristo. Parte de, lo que la es, iglesia, ¿no? De pertenecer a la iglesia, ¿no? Y Melissa, ¿tú tuviste experiencias en ese sentido? Igual yo con Philly siempre hemos coincidido en ese punto que a lo mejor se nos hace un poco difícil predicar cosas, sermones muy profundos, pero siguiendo el ejemplo de Jesús es la forma que se me hace más fácil. Involucré y traté de involucrar esos 3 años que estuve en ese ambiente a mis compañeros y amigos, tutores, en las actividades de la iglesia. Miércoles de oración, viernes, programas especiales. Entonces es la forma como yo siento que compartimos, manteniéndonos activos en todos los programas que ofrece la iglesia, porque es el medio o el entorno que Dios ha provisto para mantenernos, yo le digo al Fili, en el horno, calientitos, así, calientitos espiritualmente, porque si uno se aleja un poco, pues no sabemos hasta dónde podemos llegar a parar. Claro. Entonces, esa es la forma como yo trato de compartir, invitando a lo que yo he vivido toda mi vida y que estoy feliz y enamorada de la iglesia adventista del séptimo día. Claro, invitando a tus amigos a participar de esta experiencia, ¿no? Porque se trata de una experiencia. Qué bonita ilustración la que hiciste, Philly. Yo no lo había pensado de esa manera, ¿ves? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues vamos a movernos a donde el cuerpo de Cristo se movía cuando pisó la tierra. Ok, somos el cuerpo de Cristo, pues vamos a hacer lo que Jesús hacía, ¿no? Ahora, hay un texto en la oración de Jesús, ¿no? Que en San Juan 15, cuando Jesús está hablando de la importancia que es estar unidos a Él, hay un texto que habla como que nos manda a amarnos. Sí. San Juan 15, 17. 15, 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Y es así un mandato como para disciplinarse, o sea, ni modo te tengo que amar porque me mandaron a amar. Y a rezongos obedecemos. ¿Cómo lo miras? No, pues no se puede, ¿no? Yo creo que es la única manera de permanecer unidos, para empezar, y por eso Cristo nos dice que debemos amarnos unos a otros, pero el corazón humano no produce ese amor, no inventamos. Yo puedo decir que yo amo a mi hermano, amo a mi hermana, pero puedo no amarlo en el corazón. Entonces, para que eso sea genuino, Cristo tiene que poder poner ese amor en mi corazón. O sea que eso tiene que salir del corazón, no es asunto de que tu papá te dijo, tienes que amar a Filiberto y vas a vivir con él 50, 56 años. No es por mandato que estás con él, no. Y haces las cosas de la casa así para regañadientes, dices yo, ¿por qué? ¿Verdad que no? Es un amor que es correspondido, ¿no? Así lo sientes también, no estoy tomándole los votos, pero es decir, así como la unión del hogar es una unión de amor, la de la iglesia también. Tiene que ser. Una familia. Tiene que ser. Tú lo consideras como una familia, ¿no? Tenemos el mismo padre, por lo tanto somos hermanos. Y así como la familia también tiene que estar unida a Jesús y a Cristo, igual la iglesia, ¿no? Son instituciones divinas, como lo creemos como lo hacemos en nuestras creencias, y creemos que el fundamento es Jesús, no hay otro. Sí.
Qué bueno que continúan con nosotros. Qué bueno que nos sentimos parte de la gran familia que Dios tiene en esta tierra y somos hermanos. Vamos a concluir nuestro estudio en unos instantes. No se vayan, quédense con nosotros. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Muchas gracias, queridos amigos. Ha sido un verdadero privilegio conversar con dos jóvenes recién casados, universitarios, a la mitad de sus 20 años. Y quiero pedirles que compartan un mensaje con los jóvenes universitarios que nos siguen en el programa. Un mensaje con respecto a la iglesia, Melissa. Pues el mensaje es que se mantengan activos en su relación con Jesús, una relación diaria, y la iglesia será lo más fascinante que les pase en su vida. Qué bonito, qué bonito testimonio. Gracias, Melissa. Philly. Bueno, el mensaje que a mí me gustaría dar es que en la iglesia es el mejor lugar donde ustedes pueden encontrar a Dios y la iglesia da el espacio para practicar el amor de Dios que demostró hacia nosotros hace mucho tiempo atrás, es decir, su ejemplo, ¿no? Claro, en la iglesia es como un terreno, ¿no? Y Jesús una vez ilustró que un hombre encontró un tesoro en el campo y fue y compró el campo. Tal vez que el campo no era el mejor de todos, hasta se le podían señalar algunos problemas que tenía, era muy árido, había muchas rocas. Pero para el que lo compró, lo importante era que ahí estaba el tesoro. Entonces la iglesia, no la dejen, muchachos, en la iglesia está el tesoro y el tesoro es Cristo. A todos los que nos acompañan, Melissa y Philly, les hacemos 5 preguntas de respuesta rápida. ¿Cuál es el mayor beneficio que encuentras en el estudio de la Biblia? Que Dios me habla. ¿Cuál es tu libro favorito? Salmos. ¿Cuál será el primer personaje bíblico que tú vas a correr a saludar en el cielo? Pedro. ¿Qué es lo que más quisieras preguntarle a Dios? ¿Por qué nos amó tanto? Qué linda pregunta. Vamos a estudiar eso por la eternidad. ¿Cuál es la forma en la que consideras que Dios te habla? A través de la Biblia. Pues hemos estado en un estudio muy interesante en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, para ir a hacer en el mundo lo que Jesús hacía, servir a los demás. Que Dios les bendiga mientras son miembros de este cuerpo de Cristo.